Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. A su nombre la gloria. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Glorifique su nombre. Alabe, como decía la alabanza, con la boca, con los pies. O sea, no se limite solamente a decir gloria a Dios o a decir aleluya o a repetir. No. Diga, estamos en toda la libertad de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo, que es el que pone palabras para glorificar a Cristo. Amén. Amén. Porque como dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu de verdad, Él me glorificará. O sea que a través del Espíritu Santo glorificamos a Cristo, al Padre y al Hijo lo glorificamos. Amén. A través del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Comenzamos en esta semana con otra enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y en esta vez vamos a comenzar con la expiación. La expiación del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer. No vamos a leer el bosquejo, porque el bosquejo se va a ir desarrollando después. Gloria. Vamos a leer la número 1. Dice: la expiación en el Antiguo Testamento. Eso vamos a estudiar hoy día. La expiación en el Antiguo Testamento que Dios le ordenó a Moisés para el pueblo de Israel, que, o sea, era a través de los sacrificios que lo hacían, ¿no es cierto? Entonces, alguien que se lea lo que sigue a la primera pregunta. O sea, esta expiación en el Antiguo Testamento, pero dice la pregunta número 1, dice: ¿por qué estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento? Claro, si estamos, o sea, hace esa pregunta porque de repente alguien diría: ¿y ya para qué estudiar el Antiguo Testamento si ya se cumplió? Si el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a acontecer ahora con Cristo, ya no tiene importancia. De repente alguien puede decir, pero léale esa parte. Alguien que le lea sobre la pregunta 1. Estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento por la sencilla razón de que el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Cristo. Muchas teorías modernas se han ofrecido para explicar esa muerte, pero cualquier explicación no bíblica que excluye el elemento expiatorio es antibíblica, puesto que nada es más señalado en el Nuevo Testamento que el empleo de términos expiatorios para dar a conocer la muerte de Cristo. Él se ofreció como el Cordero de Dios, es decir, que su sangre limpia de pecado y compra la redención. El Señor que murió por nuestros pecados. Todo esto equivale a decir que la muerte de Jesús era un sacrificio verdadero por el pecado, puesto que la muerte de Jesús es descrita con vocablos relacionados con los sacrificios del Antiguo Testamento. Un conocimiento de los términos empleados para los sacrificios facilita considerablemente su interpretación. Gloria a Dios. ¿Alguien que se lea la otra parte? Los sacrificios, además, dicen. El sacrificio, además de proporcionar un ritual de adoración para los israelitas, eran señales proféticas, tipo o símbolos, y señalaban el sacrificio perfecto, en consecuencia, un entendimiento claro de las señales conducirá a un mejor conocimiento del sacrificio. No solamente fueron estos sacrificios profecías relativas a Cristo, sino que sirvieron también para preparar al pueblo de Dios para una dispensación
primeros predicadores del Evangelio da la razón que Jesús era el Cordero de Dios cuya sangre había comprado la redención de los pecados. Los que tenían sus oídos abiertos pudieron entender lo que significaba esto. Les era conocido para la mayoría de los judíos. Amén. Esta ahí es la pregunta número 1. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver los sacrificios. ¿Por qué estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento? Gloria a Dios. Vemos que estamos estudiando sobre la expiación. Expiación, ¿qué quiere decir expiación? ¿Ya? Expiación quiere decir cubrir, aplacar, aplacamiento, quiere decir reconciliación, quiere decir purificación, limpieza, quiere decir satisfacción, también quiere decir. Es decir, que en el Antiguo Testamento siempre decimos que los pecados no eran lavados, limpiados, solamente eran cubiertos. Eran cubiertos, pero aunque no podían ser perfectos porque todavía no era con la sangre de Cristo, ahí era que iba a ser todo perfeccionado, pero no solamente cubría los pecados, o sea, hacía algunas cosas, como por ejemplo el sacrificio, ese sacrificio, porque Dios veía la sangre, y cuando Dios ve el pecado, la reacción de Dios al ver el pecado es una reacción que se le llama la ira de Dios. A eso se le llama la ira de Dios. Es la reacción que Dios, al ver el pecado y al pecador inmundo, lleno de pecado, reacciona, es una reacción. Pero no es que, no es que Dios tiene ira como nosotros. Es una reacción de Dios que no le agrada, o sea, que choca con su santidad. Él es santo, ya en toda la expresión de la palabra es santo. Entonces, su santidad no le permite, ver al pecado. Entonces, por eso es que el sacrificio tenía eso de la expiación, se cubría el pecado, y lo dejaba, como quien dice, porque dice aplacamiento, también es la otra palabra, aplacamiento, que como que aplacaba la ira de Dios, ¿ya? La aplacaba, porque él veía la sangre, y usted sabe que desde el principio, ahí vemos en Éxodo 12, cuando pusieron en los dinteles la sangre del cordero, y el ángel de la muerte pasaba por cada casa, y donde veía la sangre, pasaba de largo, y no morían, no eran destruidos esas personas, porque por la sangre. Siempre Dios, por eso que dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios tiene que ver la sangre, pero como todavía no venía la sangre que iba a perfeccionarnos totalmente, entonces Él preparó estos sacrificios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, porque sabemos que en todo el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios solamente escogió un solo pueblo, que fue el pueblo de Israel, y este pueblo lo preparó para que este pueblo entienda todos esos ritos. Vemos que la mayoría creo que sabían, sí entendían. Claro que en todos los tiempos hay personas que no entienden, aún en este tiempo que todos deberíamos de tener el Espíritu Santo en los que hemos recibido a Cristo, y sin embargo hay muchos pueblos que aún no entienden. O sea, la persona que no ama a Dios mucho, que no se consagra, o que no
no está no está llena del Espíritu Santo, no entiende las cosas del Espíritu. Se queda como en un estado natural todavía. Entonces en ese tiempo también había, no todos entendían, sino por qué es que hacían tantas cosas malas, por qué es que se rebelaban, por qué había tanta rebelión del pueblo de Israel contra Dios, contra Moisés, decían ellos, pero al hacerlo contra Moisés, Moisés lo que hacía era cumplir solamente lo que Dios le ordenaba. Entonces, ¿por qué había ese pueblo así rebelde? Porque no todos entendían. Si todos hubieran entendido que los sacrificios, que todos los ritos, los sacrificios que ellos hacían, eran porque Dios quería darle en el futuro algo mejor, algo perfecto, algo diferente. Entonces, y todas las cosas del reino, todo lo que iba a venir, lo que Dios les había prometido, no se habla de milenio, del reinado de Cristo, ya, eso lo tenían en su mente, pero la mayoría, pero los otros que andaban pecando, más andaban ocupados, creo, en cometer lo malo, hacer lo malo, que en estar investigando o atento, porque todos los sábados, que eran los días de reposo, el pueblo de Israel escuchaban y los maestros de la ley explicaban las escrituras, se las explicaban, se las hacían entender para que no se les olvide. Usted sabe que por naturaleza los seres humanos somos olvidadizos. Por eso en este tiempo, dice el apóstol Pablo, que no dejaré de recordarles, dice, para que, aunque usted ya lo sabe y estén confirmados en ello, mientras yo viva, tengo que seguirle amonestando, seguirle despertando, seguirle motivando, seguirle despertando, ¿ya? Porque para que no se queden adormecidos. Entonces, en todos los tiempos hay unos más despiertos que otros, unos más atentos, que aman más a Dios, y otros menos. Eso es en todos los tiempos, ha sido eso. Amén. Entonces, vamos a ver. Había ellos hacían tres clases de sacrificios, de ofrendas para Dios. Los holocaustos, de becerro, las ofrendas de paz. Levítico 7:11. 7:11 está largo, al 18. Bueno, vamos a leerle uno. Ahí yo le digo hasta dónde. Alguien que lo lea. Levítico, todas las leyes que Dios le mandó, cómo las hagan, eso está en Levítico. Levítico, el 11, ¿no? 7:11 yo le aviso. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si ofrecieres en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio y acción de gracia tortas sin levadura amasadas en aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en torta amasada con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas, si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare se comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio a
el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. Amén. Hasta allí. Ya esa persona no será acepto. Mire que cuando entraron esa noche que tenían que comérselo, porque ya salían la primer Pascua que hicieron, eso está en Éxodo 12, tienen que comérselo todo. Y si era poca la familia, tenían que comerse con los vecinos, pero no dejar nada. Y eso significa que ahora con Cristo es así. No podemos comer una parte de Cristo o dejarlo ahí y hasta de vez en cuando buscar, ¿ya? Y de vez en cuando buscar las cosas de Dios. Entonces miren que aquí tenía que comérselo era en el primer día o hasta el segundo día. El que ya el tercer día iba a quererlo comer, ese sacrificio, o sea, ya no era acepto, no podía. A Cristo tenemos que comernos todo, no dejar nada del cordero. Ellos no dejaban nada del cordero. Así también nosotros. Si nosotros, cuando nosotros nos consagramos, le amamos, hacemos su voluntad, estamos activos en las cosas del Señor, entonces siempre hablando a los amigos, hablando a los familiares, al que encontramos, entonces nosotros estamos continuamente, estamos comiendo de Cristo y estamos, pues, no estamos dejando, otro día, hermano, vamos a evangelizar, no, esta vez no puedo, en la otra. Entonces ahí está dejando para otro día. Solo que ya de verdad no puede. Ahora, el sacrificio, amados hermanos, el sacrificio que hacían una vez por año, Levítico 16, 27, ya. Todo Levítico capítulo 16 es todo el 16 que habla del sacrificio de la expiación. Era una vez por año los sacrificios. A ver, alguien que le lea. Levítico 16, 27. Ya va a ver desde cuándo, porque todo el 16 está hablando del sacrificio que se hacía anual. A ver, alguien que le lea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Eso estaba en Levítico 16, 27. Ya. Vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde 22. Será el 15. desde el 20 nomás. Desde el 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y así va. El 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la vestidura de lino que había vestido para entrar en el santuario y la pondrá allí, y lavará luego su cuerpo con agua, y el lugar del santuario, después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. El 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Ya, hasta allí. Entonces, una vez por año hacían esta expiación, la expiación por todo el pueblo, o sea, por los pecados de todo Israel. Era una vez por año. Era el día llamado el día de la expiación. Ese día ayunaban. Ese día era totalmente consagrado, era para Dios, y no había otro día del año, o sea, los demás días, cada persona que pecaba, venía al sacerdote y traía su sacrificio por sí mismo. Eso era todos los días del año, lo hacían cada persona individualmente, pero por la expiación por todo Israel, eso era solamente una vez por año. Aquí dice que, por ejemplo, en el versículo, en el versículo 10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual es todo, era todo el 16, pero lo que quiero sacar es algo aquí. Dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Esta palabrita, Azazel, ha sido muy discutida y muy controversia entre el pueblo, más que nada entre los siervos, entre los predicadores, que qué es lo que significa Azazel. Incluso muchas religiones, le dan su propia interpretación de las religiones, pero aún creo que los adventistas y muchas religiones, ellos dicen que Azazel, o sea, cogían los dos machos cabríos, el uno era para ofrecérselo a Dios, ¿ya? Se lo dedicaban, ponían las manos igual, era para hacer expiación ante Dios. Y el otro, macho cabrío, ponía el sacerdote las manos sobre
sobre ese, y confesaba las iniquidades de todo el pueblo de Israel. Y lo mandaban al desierto, a Azazel. Ahora, algunos dicen que Azazel, que es con lo único que yo concuerdo un poco, Azazel era un lugar llamado con ese nombre, porque en la Biblia no existe ese nombre más que allí, llamado con ese nombre, un lugar en el desierto, que tenía, y le habían puesto ese nombre, o tenía ese nombre, Azazel. Entonces, el macho cabrío, eso le decían todos los años, lo enviaban allá al desierto, a Azazel. Echaban suerte sobre los dos. ¿Cuál era, le echaban la suerte cuál era ofrecido, iba a ser ofrecido para Dios y cuál era llevado a Azazel? Ahora, muchas interpretaciones dicen allí que Azazel es Satanás, que Azazel son los espíritus inmundos que estaban en el desierto. Pero yo no estoy de acuerdo en nada con eso, por nada, porque esto quiere decir que la mitad, si es ese Satanás, iba a llevar las iniquidades, el que iba al desierto iba a llevar todas las iniquidades del pueblo de Israel. No puede ser que Cristo iba a llevar una parte de las iniquidades y que Satanás iba a llevar la otra parte de las iniquidades del pueblo de Israel. Jamás puede ser así, nunca puede ser esa interpretación, sino que era un lugar, simplemente un lugar llamado así. Ya, entonces seguimos. Entonces ya, y yo también, mire, si el que tenía todo, el que llevaba todas las iniquidades, el otro no, al otro no le ponían la mano, ni todas las iniquidades iban a ir, era el uno, en el que mandaban al desierto. Pero esto concuerda con Miqueas. En Miqueas 7 dice el Señor que al pueblo de Israel le da una promesa de que sus pecados iban a ser echados al fondo del mar y nunca más se iba a acordar de ellos. Entonces esto era lo que pasaba con los pecados allá. Es como usted sabe que en el Antiguo Testamento son símbolos. Era símbolo de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Ya, en la gracia, Dios iba a hacer de echar todas nuestras iniquidades y olvidarse, de echarlas al mar y nunca más acordarse. Allá, como era un símbolo, pues llevaba ese macho cabrío, llevaba todas las iniquidades al desierto. También dice que esa palabra quiere decir sin retorno. O sea, ese macho cabrío ya no iba a retornar más. Se quedaba perdido en el desierto, ahí moría, pero nunca iba a regresar. O sea, igual que nuestros pecados, nunca más se acordará de nuestro pecado. Y cuando Cristo nos perdona y nos limpia, Él nos deja cero pecados. Amén. Entonces Él ya nunca más se va a acordar de esos pecados, sino de los que cometemos a diario, pero que tenemos que nosotros confesárselos al Señor. Amén. Amén. Así, a su nombre la gloria. Primera de Juan 1:7, y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. A su nombre la gloria. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces vemos, vamos a ver, también en Hebreos 13, 11 al 12, ¿alguien que lea? Aleluya. 13:11 al 12. dice:
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Él fue, o sea, si en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que iba a acontecer, si allí leímos en Levítico 16, que eran sacados fuera del campamento, ya. Y asimismo Cristo también salió fuera, o sea, no... Y tenía que cumplir igual porque era símbolo, era sombra de lo que iba a acontecer. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, las palabras para algunas palabras aplicadas al sacrificio de Cristo, vamos a nombrar cinco palabras que son aplicadas al sacrificio de Cristo. Primero, expiación. Expiación que ya vimos que quiere decir cubrir, quiere decir aplacar, quiere decir purificar, limpieza. Lo que decía hace un rato, no solamente lo cubría, el Señor le hacía pues lo que Él ya sabía que tenía que hacer, como lo había preparado de antes de la fundación del mundo, para que el sacrificio no solo sea cubierto, también aplacaba la ira de Dios, también lo purificaba, lo limpiaba, o sea, le quitaba. O sea, ya lo veía sin pecado, ya lo veía santo. Su pueblo que Él escogió, que eran santos, ya, y era un pueblo limpio, porque Dios así lo mantenía limpio, así lo mantenía santo, cubriendo esos pecados, o sea, tapándolos, quitándolos, y más o menos parecido a lo que iba a hacer Cristo, pero ahora se perfeccionó el sacrificio en Cristo Jesús. Entonces Él lo veía nuevamente, quedaba nuevamente, dice, y otra palabra que también dice es, también es una palabra, y aparte de limpieza, satisfacción. Dios quedaba satisfecho y ya veía a su pueblo como que no habían pecado y seguía la comunión. Ya ese pueblo ya podía acercarse a Él con confianza, porque ya estaba seguro ese pueblo de que ya Dios le había perdonado, que ya las paces nuevamente estaban, las relaciones para continuar como antes. Sino que así es, pues, la naturaleza del ser humano siempre hasta sin darnos cuenta, a veces cometemos las faltas, amén. Amén. Y entonces, y a veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta, pero no es porque no amamos a Dios, sí lo hacemos, ellos también amaban a Dios, pero así es que ellos, al menos ellos, ayer era más difícil la cosa, porque tal vez se olvidaban y cogían un muerto, ya quedaba inmundo, ya tenía que purificarse y ofrecer el sacrificio, amén. Entonces, la primera palabra que vemos es expiación. Ya vimos lo que significa expiación: expiar, tapar, aplacar, ya, purificar, limpieza, ya. Otra palabra que encontramos es propiciación, o sea, el sacrificio de Cristo, aparte de ser una expiación, es también una propiciación, que quiere decir reunir, crear un ambiente favorable, ya, para la comunión, o con Dios, o para la reconciliación. Entonces eso es propiciación. Dios fue propicio ya a nuestras necesidades, que íbamos a pecar,
Entonces, eso es propiciación, es otra palabra que también dada al sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya vimos, reunir, acercar, crear un ambiente, o sea, eso hacía que se acerquen, porque estamos hablando del pueblo de Israel, hacía que ellos se acerquen, pero que también tiene el mismo significado en el Nuevo Testamento. Pero ahorita estamos viendo en el Antiguo Testamento. A su nombre la gloria. Aleluya. Propiciación. El tercero es sustitución. O sea, sustituto. Los sacrificios eran sustitutos ya hasta que venga el sacrificio perfecto. Dice, los sacrificios sustituían temporalmente. Ya Cristo sustituyó ya al morir por nosotros. Redención es otra palabra, redención, porque todas estas palabras están en la Biblia, pero significan, tienen que ver con el sacrificio de Cristo. Mana, ¿puede repetir el 3? El 3. Los sacrificios sustituían temporalmente hasta que venga Cristo. ¿Ya? Y nos sustituyó o murió por nosotros. O sea, sustituyó. ¿Qué quiere decir? Nuestro Salvador es el sustituto de nosotros, o sea, en vez de nosotros. Ya le digo algo para que entiendan mejor, entendamos mejor. Dice, el altar representaba a Dios. El sacerdote representaba al pecador, o sea, al pueblo de Israel que pecaba. La víctima, o sea, el sacrificio que ofrecían, era el sustituto del israelita que pecaba. O sea, era el sustituto. El sacrificio que llevaba era el sustituto. Porque la paga del pecado es muerte. Usted sabe que los israelitas pecaban y nosotros también estábamos muertos en delito y en pecado. Y ahora Cristo es nuestro sustituto, o sea, ya Dios no, porque ese merecía la muerte, merecíamos la muerte por haber pecado, pero como ya nos presentamos con un sustituto, o sea, nosotros no podíamos hacer eso, como nunca podíamos hacerlo, ni podremos, entonces nos presentamos con un sustituto. En el Antiguo Testamento el sustituto era el sacrificio que llevaban, el animalito que llevaban. En el Nuevo Testamento Cristo es nuestro sustituto. Nos presentamos ante el Padre con nuestro sustituto, que es el sacrificio de Cristo, Él inmolado como cordero. Él es nuestro sustituto. ¿Así quedó claro? Sí. O alguien pregunte. ¿Cómo es la tercera? Los sacrificios Sustituto. sustituían temporalmente hasta que viniera Cristo. Sustituto, Cristo fue nuestro sustituto. Claro. Los israelitas en el Antiguo Testamento, el sustituto que llevaban, en vez de ellos no podían hacer nada para presentarse delante de la presencia de Dios porque estaban inmundos, pero llevaban, como Dios ya había ordenado el sacrificio, ellos se presentaban con el sacrificio ya ordenado por Dios y Dios les pasaba por alto, les perdonaba el pecado, no les pasaba por alto, los cubría, los perdonaba, porque ellos habían obedecido con lo que Él había demandado. Ahora en el Nuevo Testamento Dios demanda también que nos presentemos con un sustituto que es Cristo, el único. Ahora ya no son tantos corderos como en el antiguo, es Cristo, solamente Cristo. Entonces no podemos nadie presentarnos delante del
Ya, sin Cristo no podemos nada. Y la religión, imagínese usted que no tienen a Cristo como su Salvador, que no lo han recibido, no han sido perdonados sus pecados. Y Dios lo ve tal cual como son, pecadores desde la mollera hasta los pies. Sin Cristo están pero podridos, como dice en Isaías, podridos hasta la planta de los pies. Entonces, Dios, ahí es cuando Dios ve todos esos pecados y hay la reacción de Dios, que se le llama la ira de Dios. Y ahí es que dice, solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque Dios, la reacción de Dios hacía que descienda fuego ya sobre esa persona. Hay algunos casos en la Biblia que descendía fuego sobre esa persona, sobre las personas, o sea, porque eso es la reacción de Dios, de un Dios santo ante la inmundicia y el pecado que está en el hombre, en el ser humano, hombre y mujer. Ahora en este tiempo, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no lo ha recibido, que simplemente está en una religión, ¿qué sustituto puede llevar? No puede llevar nada. Dios lo ve inmundo tal cual como es, si tiene 2 millones de pecados que ha cometido en su vida, los 2 millones así lo ve Dios, con los 2 millones de pecados encima, y Dios reacciona, o sea, la reacción de Dios ante su santidad no le permite. Por eso que Él dice que Él no oye a pecadores. Los pecadores creen que porque tienen una religión y se pone, incluso en todas las religiones oran, ellos oran, ya, pero esas oraciones, Dios no es que Él no es sordo, Él no es sordo, pero es que no puede mirar a ese pecador que está lleno de pecado totalmente. Esas oraciones no le llegan a Dios, no llegan a la presencia, porque solamente pueden llegar a Dios a través de nuestro sustituto, a través de Cristo, solamente a través de Cristo. Fuera de eso, Dios no puede tolerar el pecado en las personas y no los oye, simplemente no los oye, no los atiende. Ya si Él quiere hacer misericordia con esa persona, no porque ore, sino porque la ve que está sufriendo, padeciendo, lo que sea, o ve su corazón, como por ejemplo en este caso de Cornelio. Dios vio su corazón y que era recto y que él buscaba a Dios sinceramente, pero no era salvo, y lo mandó a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio a predicarle el evangelio. Entonces Él ve los corazones. Si ve que esa persona es sincera y de verdad quiere buscar a Dios, Dios envía a alguien, envía a sus hijos para que le prediquen el evangelio. Algo hace, pero no porque, no porque ellos hayan enamorado que ya Dios les escuchó. No, Dios ve el corazón de adentro de la persona, qué es lo que hay en esa persona, qué son sus anhelos, sus deseos. Amén. Amén. A su nombre la gloria. Entonces, estábamos en el 3, el 4. También el sacrificio de Cristo tiene otro nombre, se le da otro nombre en la Biblia, que es redención. Que redención quiere decir comprar algo de nuevo. Ejemplo, nosotros ya nos habíamos echado a perder, nos habíamos hecho inútiles, cada uno por su camino descarriado, pecando y pecando a toda hora. Ya, entonces ya la humanidad no había esperanza para hacer nada. Pero Dios, en su grande misericordia y por el sacrificio, y el sacrificio de Cristo por su gracia, entonces Él nos envió a su Hijo Jesucristo como sustituto, o como para redimirnos. Ya no estamos en sustituto, para redimirnos, comprarnos otra vez. ¿Sabe qué? Ya todo el mundo sirviendo a Satanás y viviendo, haciendo toda la obra de Satanás. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ya no podíamos acercarnos a Dios para nada, nunca, ni los israelitas. Y ya sin sacrificio
sacrificio, ya ellos no pueden acercarse así directamente. Entonces tiene que haber un sustituto, ellos tienen que ir con Cristo. Él nos compró. Entonces Cristo nos compró. Ya, bueno, estamos hablando ahora de la redención, ¿ya? Que se llama redención, redimir, es comprar. Nos compró A precio de sangre, porque en el sacrificio de Cristo derramó su preciosa, poderosa y santa sangre para redimirnos, para rescatarnos. Redimir quiere decir rescatar, comprar, pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Nos compró a precio de sangre preciosa. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ver el 5. ¿Ya? 5, reconciliación. Es otra palabra que también pertenece, hizo en el sacrificio de Cristo. ¿Alguien tiene? 1:20-22. Nos reconcilió, también significa reconciliación. 1:20-22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Amén. Esa obra preciosa que ha hecho nosotros. Nos reconcilió, dice que reconcilió todas las cosas, porque todas las cosas han sido reconciliadas con Dios. Todo. Aún al pueblo de Israel nos reconcilió con los gentiles, que éramos punto aparte y que éramos inmundos, y ellos eran santos. Ahora de dos pueblos hizo uno y nos reconcilió. Y también vemos ahí ¿Reconciliación qué significa? reconciliación, hacer las paces. Reconciliación quiere decir hacer la paz. Hacer la paz. Hacer las paces, porque estábamos en enemistad. Porque dice el Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y que ha hecho, vuestro pecado ha hecho división entre mí y vosotros. O sea, que como Dios no puede tolerar el pecado y estábamos en pecado, éramos enemigos, dice la palabra de Dios, que éramos enemigos de Dios. Pero ahora, en el sacrificio de Cristo, nos reconcilia con Dios. Y lo vemos allí en Romanos 5:1 y el versículo 10. Romanos 5:1 y el versículo 10 también. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? El versículo 10. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces nos ha reconciliado con Dios y ahora somos sus amigos. Amén. Amigos de Dios. Ahora somos no solo sus amigos, sino que, como dice el Señor allí, dice: ustedes en
Yo en mi Padre y ustedes en mí, o sea, nos hemos hecho uno solo. Amén. Dice también en Juan 14:23, dice que somos, dice, si vosotros guardáis mi mandamiento, ya, mi palabra, entonces dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendrán a nosotros. Ahí, ¿por qué? No solamente que hicimos las paces así, sino que ahora nos hemos hecho uno solo en Dios, uno solo en Cristo, en Dios, y Cristo en Dios. Es algo precioso, es algo que indescriptible, es algo que la humanidad no entiende, porque no puede entender las cosas espirituales. Yo creo que si entendiera la humanidad estas cosas tan preciosas que el Señor nos hace entender, porque están en su palabra, ellos vendrían corriendo a los pies de Cristo, alabándolo y glorificándole. Pero lo que pasa es que ellos aún a veces no quieren ni siquiera oírlo, la palabra. ¿Cómo pueden entender o saber o aprender si no quieren oír la palabra? Porque dicen, ya tengo mi religión, y se conforman con su religión. Entonces, vemos también 2 Corintios 5:18-19. Ahora nosotros, si ya estamos reconciliados con Dios, nosotros tenemos la obligación de ir y hacer que esas otras personas se reconcilien también con Dios. Amén. Amén. 2 Corintios 5:18-19. Ahí está abierto ese mandato precioso para decirle a la gente reconciliados con Dios. de Corintios. 2 Corintios 5:18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando contigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ahora, aquí voy a explicar esta parte, porque de repente muchos amigos pueden decir, bueno, ya Dios, con el sacrificio de Cristo ya dice que estamos reconciliados con Dios, pero no es así. O sea, Él nos da como hecho, ya algo lo da por hecho, de que, como ya lo hizo, el sacrificio ya permitió que podamos todos, si no quedara ni uno solo de la humanidad y todos viniéramos a Cristo, todos podríamos ser reconciliados con Dios a través de Cristo. Pero si no venimos a Cristo, que Él es el autor de la salvación y el autor de la reconciliación, y es en Cristo que nos podemos reconciliar con Dios. Entonces, hizo el sacrificio, y en el sacrificio ya lo da por hecho de que todos vamos a ser reconciliados. Ya. Pero, y el que no viene, el que no quiere venir a Cristo, ¿cómo no se reconcilia ni con Cristo, ni con Dios, ni con el Espíritu Santo? Estas 5 palabras son las que la Biblia le da al sacrificio de Cristo. Cuando habla del sacrificio de Cristo, está hablando de una expiación, porque Él expió nuestros pecados. O sea, ya Él expió nuestros pecados. Él ya no solamente que los cubrió, ya la sangre preciosa de Él, poderosa de amor, no solamente nos permite cubrir los pecados, sino que es tan santa y tan poderosa su sangre preciosa que nos limpia